Conferencia del seminario Rafael Martín del Campo, y posteriormente de la conferencia habrá una pequeña síntesis y debate, discusión sobre las conferencias de todo este ciclo. La conferencia la va a presentar el maestro en Ciencias Héctor Salvador Espinosa Pérez, que es curador de la Colección Nacional de Peces. Desde siempre se ha dedicado a peces, ¿verdad? No has cambiado de rumbo. Estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ciencias de esta universidad, perdón. Y bueno, su trabajo se ha extendido a muy diversos aspectos sobre biogeografía, sistemática, diversidad y cuestiones de la importancia de los peces en México. Tiene muy diversos artículos, ha sido profesor de biología de campo, de talleres aquí en la facultad. Ha trabajado en muchas otras universidades y bueno, también participa en muy diferentes proyectos relacionados con la importancia y la sistemática de peces, y bueno, es el encargado de mantener la colección nacional de peces en orden, ¿no? Bien, lo dejamos con él. Va a presentar pesquerías y peces de importancia económica. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bueno que vinieron porque se veía poca gente. Le comentaba a la maestra Katy que realmente las pesquerías no es mi fuerte, aunque ahora van a ver por qué es eso. Sí nos dedicamos al resto de los asuntos del título, ¿sí? Y les voy a platicar un poco de historia, ¿sí? ¿Qué es una pesquería? ¿Quién estudia las pesquerías? ¿Cómo investigar? Yo creo que estamos en una escuela que poco se hace de esto y que, como van a ver, es raro que pase, y van a ver el por qué. ¿Cómo inicié yo en el conocimiento de las pesquerías? Los peces de importancia económica, como dice el título. ¿Qué se hace en México y qué es lo que hay que hacer en las pesquerías? Un poco va a ir revuelto todo, pero voy a tratar de darle una continuidad a la plática, ¿sí? Bueno, me faltó la doctora Kathleen Ambab-Saldi, que también es de las que invitaron a este simposio, pero Rogelio Aguilar, Noé Pacheco, Margarita, les agradezco antes que nada, pues la última vez que presenté algo, como me sacaron a tomatazos, ya no pude agradecerles el que me hubieran invitado. Entonces, este seminario inició por el maestro Carlos Juárez, ¿sí? Él fue mi maestro en los cursos de Biología General, por ahí del 75, anoto, ¿sí? Y nos pidió un trabajo de investigación. En este trabajo de investigación había 5 emocionados con lo que era la biología marina, entusiastas que queríamos hacer algo, y nos mandó él con el doctor Andrés Reséndiz Medina en el Instituto de Biología, ¿sí? De eso él nos recomendó y nos fuimos a pasear, padrísimo, conocimos a los peces de la Laguna de la Mancha, ¿sí? Que era una laguna que en ese momento no estaba estudiada, y nos metimos a conocer los peces de la Laguna de la Mancha, muy bonita en aquel entonces, ahora está ya perdida entre la inmensidad de lo que es Veracruz, ¿sí? Pero presentamos el trabajo, pasamos el curso, no fuimos malos alumnos, y el maestro Rafael Martín del Campo, ¿sí? Gracias. El maestro Rafael Martín del Campo fue también mi maestro en la materia optativa del Seminario de Raíces y Lenguas Indígenas de México. A él me refería yo como colega, porque yo entré a trabajar después de salir del Instituto de la Facultad de Ciencias. Al poco tiempo empezamos a trabajar por honorarios en el Instituto de Biología. Entonces yo llegué un día y le comenté: maestro, ya somos colegas ahora, pues le das esto para empezar a ser colegas. Yo trabajé también los peces, me dijo, y me mandó a sus 2 referencias sobre peces. Antes de ser ornitólogo, porque era ornitólogo él, se dedicó a todos los vertebrados, y dentro de su estudio de los vertebrados él inició con las notas acerca de los peces de la laguna de Catemaco, ¿sí? Del lago de Catemaco, y después le traje una colección de peces de Guaymas que querían investigar qué eran, porque eran peces de importancia comercial.
Entonces el maestro me introdujo en esto, ya que yo estaba en la colección trabajando ahí, ¿sí? Y bueno, empecé yo, ¿sí? En ese momento entusiasta todavía de esto, creíamos que se podía hacer algo, ¿sí? Con los peces, que son un recurso. Entonces decidimos, bueno, ¿qué es una pesquería, no? Y el término pesquería se refiere siempre al esfuerzo pesquero, ¿sí? Siempre nos referimos a qué es el esfuerzo pesquero y la explotación de pesquerías de algún producto que puede ser desde peces, que es mi interés en particular, ¿sí? O pueden ser crustáceos, moluscos, N cantidad de organismos acuáticos y sobre todo marinos, ¿sí? Entonces esa es como una definición que empezamos a tratar, y ver cómo se investigaba una pesquería nos llevó a ver que todo era el esfuerzo pesquero, ¿sí? Conocer antes que nada qué es lo que se quiere pescar, cuánto se quiere pescar y para qué se quiere pescar. Entonces, bueno, hay que meterse a los datos, cosa que no hay en México. Nuestra Secretaría de Pesca, vamos a verlo, no los tiene tan organizados. Este es de una pesquería, de multipesquería, donde los datos de captura de esfuerzo hacen a la pesquería, ¿sí? Normalmente se cuenta con referentes de captura total, medida de esfuerzo, o sea, cuánto se pesca, cuánto se invirtió, si es un chinchorro. Tener referencia de cuánto se puede pescar con el esfuerzo que se haga, ¿no? Si son 6 pescadores que jalaron el chinchorro, y el chinchorro es una red que se arrastra, por lo general en las playas, es un chinchorro playero, se jala la red, se cuenta cuánta superficie o cuánta área se está barriendo en ese momento, cuánta agua se cuela, y se puede llegar a saber cuál es el esfuerzo y cuál sería el rendimiento de esa pesquería, dependiendo de la cantidad de peces que se pesque, ¿sí? Otra cosa es los datos de la composición por talla y edad, o sea, muy importante conocer las tallas, ¿sí? Sobre todo de todos los peces o los camarones o los moluscos, porque de ahí se va a poder hacer, por métodos estadísticos, se va a poder saber cuánto es lo que se puede pescar. Y bueno, después se inician las investigaciones biológicas. Vamos a ver qué complicado es esto ahora para los biólogos. Ninguno, ¿no? Nada que no resuelva un curso de matemáticas 1 y 2 que llevamos en aquel entonces, pero se hacía de esta forma. Y hay métodos de marcado, que son métodos directos o métodos indirectos de cómo conocer la pesquería o cómo conocer lo que se va a pescar. Entonces aquí está unas fotografías del marcado de los peces, cómo se hace, los diferentes marcadores que hay para hacer esta tarea. Y bueno, se llega a que se tienen las capturas, el esfuerzo, cuáles son las medidas de longitud máxima, mínima, cuánto pesan, y se va juntando una serie de datos para poder establecer qué es lo que se va a pescar y cómo se va a pescar, ¿sí? Con esto se construyen, ahora sí, curvas, ¿sí? Por tallas de edad o de longitud, ¿sí? Y más que para un par de pesquerías bien definido en México, pero estas son unas estadísticas pesqueras españolas sobre el bacalao, ¿sí? El bacalao no se pesca en México, se pesca nada más en Europa, en algunas partes de Canadá, pero aquí se ve que estos son las medidas de 85, 89 centímetros, son bacalaos adultos, y los pequeños pues están aquí, pero aquí se ve que en esta curva van a tener en un futuro una buena cantidad de bacalaos que van a ir creciendo, y se va a poder establecer cómo son las clases de edad que tienen las poblaciones de bacalao. Por ejemplo, aquí en el año del 53, ¿sí? Que son estadísticas muy viejas, pues estaban prácticamente sin pescar el bacalao, porque se lo habían acabado con anterioridad. Bueno, esta es la forma en que se van estudiando las pesquerías, es la forma que se debe hacer un trabajo pesquero, con todo lo que ya les mencioné. Se toman las curvas de edad, se saca cuál sería la edad máxima, cuál sería la edad mínima, y se ve la estructura de la población, que por lo general sabíamos que es una curva de Gauss. No, bueno, hay diferentes curvas que se pueden ir presentando, y de ahí podemos ir infiriendo lo que es la pesquería, ¿sí? Ya cuando tenemos todo eso, y ahora tenemos Excel, no cuando yo estudiaba, ¿sí? Se sacan bases de datos que se empiezan a elaborar, y ahora hay programas muy fáciles, ¿no? O sea, programas
como este FISAT, que realmente uno va metiendo la base de datos de Excel y va llegando a ver lo que es la pesquería, o sea, realmente cuánto se puede pescar o cuánto se pescó y cuál sería las probabilidades de pescar más en un futuro, de acuerdo a las clases de edad que vimos en las curvitas estas muy sencillas, ¿sí? Hay otros productos de estos de cómputo ahora muy fáciles de conseguir, que están disponibles, muchos abiertos en internet, y hay inclusive los que se ven que puede a partir de una aleta de tiburón establecer cuál es la talla y el peso aproximado muy cercano a lo que se sabe, inclusive sirve para identificar a las diferentes especies de tiburón. Vamos a explicar ahora eso un poco después, ¿no? Esto es lo que se pesca, por ejemplo, de aletas de tiburón, son barbaridades, ¿sí? No sabemos qué se está pescando, simple y sencillamente son aletas de tiburón que se secan, ¿sí? Y se venden al mercado asiático, que les encanta la sopa de aleta de tiburón. Esta sopa de aleta de tiburón llega a tener un valor, una latita sencilla de sopa tipo Camel, pero de aleta de tiburón, de unos 60, 100 dólares en el mercado asiático. Entonces, obviamente, todos los pescadores quieren pescar esto, porque una sopa pues cuesta un dineral, ¿no? Estos programas nos ayudan a hacer proyecciones de qué es lo que se pescó, ¿sí? Qué especies se están pescando y qué tallas se estaban pescando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tiburones ahora hay varios que están protegidos en el país y los que no están protegidos yo creo que ya se los están acabando, porque estas formas de pescar a los tiburones son exageradas, ¿no? ¿Quién estudia las pesquerías? Bueno, el aleautólogo es un término muy europeo, ¿sí? Pero a fin de cuentas es un biólogo pesquero que viene del ali, salado, aleus, pescado, el sufijo ico. El aleautólogo es un biólogo pesquero. ¿Qué es lo que hace el biólogo pesquero? Pues realmente eso, ¿no? Creo que me faltó uno aquí. Bueno, es dar las observaciones de sus cálculos, ya después de que se hicieron todos estos diferentes pasos de la pesquería, ¿sí? Dar estas observaciones y conclusiones a los administradores y políticos, ¿sí? Para que se consideren los intereses nacionales e internacionales. Y esto es pensando, y esto es lo que debemos de cambiar un poco, en que tenemos que alimentar a un país con esas pesquerías, ¿no? Creo que ahora se está viendo que debe ser muy local el conocimiento de las pesquerías y que los excedentes se puedan vender a los mercados internos y no pensar que tenemos que alimentar a un país, ¿no? Ahora estábamos oyendo un cubano en Nayarit, estaba hablando sobre, en Cuba tiene la responsabilidad de pescar no sé qué tantos miles de kilómetros de arroz cada año, ¿sí? Porque tienen que mantener a La Habana y a todo el resto de los estados cubanos. No es posible que un pedacito de tierra como Cuba, además una isla, ¿sí? Tenga que conseguir todo el alimento para todos, ¿sí? Sí se debe ser autosuficiente, pero creo que por pequeñas porciones se puede lograr más, ¿no? El pensar en lo que es la aleutología política, la ecología política y llevar a esto a pequeños sectores, a que primero estén bien los sectores por región o por poblado y lleguen poco a poco a vender los excedentes, a intercambiarlos, inclusive es mucho mejor que pensar que tenemos que llegar con los administradores, que por lo general nuestros administradores no han sido buenos administrando el negocio de la pesca. Sí, bueno, esto se estudia, ¿sí? Para ser biólogo pesquero solo hay la carrera de biólogo pesquero en la Facultad de Ciencias Marinas y la Autónoma de Sinaloa. Y por eso les decía, bueno, con un curso de Matemáticas 1 y 2 de la facultad que llevamos en aquel entonces, es suficiente para conocer lo que hace el biólogo pesquero, ¿sí? También se estudia en los Mochis y Guamuchil, donde está el biólogo en pesquerías. Pero lo más interesante de todo esto es que hay el ingeniero pesquero, ¿sí? El ingeniero pesquero, ¿sí? Dice que se fundamenta en disciplinas como la biología, la ecología, la oceanografía, la economía y la administración para hacer las pesquerías. Entonces el ingeniero pesquero nos está suplantando a todos los biólogos porque mucho de lo que hace el ingeniero pesquero es nada más dar cómo ganar más, ¿no? O sea, el
El tener la captura máxima es lo que es interesante para el ingeniero y no ver la conservación, porque realmente de conservación no se refleja mucho, aunque dice que ellos deben de ver un poco la conservación del recurso pesquero. Poco se hace porque el ingeniero realmente tiene una mentalidad más bien matemática de la ganancia y no de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, esto es en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde recientemente acabamos de estar y estamos tratando de ver cómo cambiamos esa mentalidad del ingeniero pesquero por mejor un aleontólogo político que conozca sobre sociología, sobre necesidades de los lugares, ¿sí? Y después del país, que sepa que hay que cambiar un poco este ritmo de producción porque los pescadores actualmente se llevan todo, ¿no? Los biólogos pesqueros solo están sirviendo como para definir las redes, el ingeniero pesquero está queriendo ganar el máximo y es lo que tenemos. Nos faltan empleos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿sí? Que es donde se debería de tener a todos los biólogos que les interese esto, pues revisando qué está pasando en los diferentes lugares de México donde se practica la pesca, ¿sí? Las pesquerías en especial. ¿Sí? Y esto viene a colación porque yo me inicié en el 79, ¿sí? Cuando todavía no era secretaría el Instituto Nacional de Pesca, después fue secretaría. En 79 iniciamos con un biólogo pesquero, ¿sí? Nelson Earhart, que sigue trabajando para FAO, ¿sí? Él ha producido y ha hecho maravillas en países como Vietnam, Filipinas, tiene unos trabajos que de verdad, búsquenlo, Nelson Earhart en los trabajos de FAO, ¿sí? De agricultura y pesca de Naciones Unidas, donde tiene trabajos muy bonitos sobre esto de la aleontología política que les estoy comentando y que realmente vale la pena ver que aunque estuvo él en México, no pudo desarrollar su trabajo como debería. Llegaron otros biólogos pesqueros a México, Ahora Pesca tiene un barco que se llama Dr. Jorge Carranza Fraser en su honor, que es el BIPO, que unos alumnos de nosotros ahora están trabajando ahí, tratando de hacer algo, ¿sí? En el 79 no había computadoras, no había Excel, teníamos que hacer todo en unas Hewlett Packard y Texas Instruments muy primitivas, pero sacábamos las pesquerías, pudimos hacer ejercicios pesqueros y llegábamos a diagnosticar las pesquerías de alguna forma y tratar de dar valores a todo. Sí, de hecho, mi tesis en esta facultad se inicia con el conocimiento de Bardiella roncus, un pez del Atlántico Oriental, que lo dirigió el doctor José Luis Castro Aguirre, que él estaba en la UAM, ¿sí? Trabajando, pero había estado trabajando en el Instituto de Investigaciones Biológico-Pesqueras de la Secretaría de Desarrollo y Comercio, de la Secretaría de Industria y Comercio en aquel entonces, y salió de ahí cuando se funda el Instituto Nacional de la Pesca, y entonces se va a la UAM y propone un proyecto para ir a estudiar las lagunas costeras de México. Yo ya tenía desde la facultad esa idea, y entonces me voy y conocemos este pescado que cabía muy bien en un sartén adecuadamente. O sea, obvio, queríamos conocer cómo podíamos pescarlo, cómo podíamos introducirlo a las pesquerías nacionales, porque no se encontraba información de nada, ¿no? O sea, no se conocía ni siquiera el pescado en las guías que había. Al siguiente año salió la guía de los peces marinos mexicanos y pues nosotros iniciamos con el estudio de este pez y bueno, le inventamos todo lo que pudimos estudiarle, ¿no? Sacamos su abundancia, todo, en qué meses los podíamos pescar, cuánto se podía producir solamente para esa parte de Veracruz, y después tratamos de introducirlo a varios lugares y no, resultó que nadie le importaba conocer cómo crecían estos peces ni se podían aprovechar. Solo era considerado un pez de tercera categoría con el precio más bajo y que no había, pero era muy bueno en los platillos al mojo de ajo. Ya se podía ver que era bastante bueno y que era un recurso, si no de los que se preferían, y el problema es que no conocemos mucho de peces, podía estar muy bien en los mercados nacionales o en los mercados locales, porque localmente sí se lo comían, ¿eh?
O sea, de ahí lo prepararon y lo conocimos guisado, pero pues no se podía hacer mucho y tuvimos ahí, como les digo, todos los datos que había para manejar esa pequeña pesquería. Entonces el mismo doctor Castro Aguirre, que ya se dedicaba a la taxonomía y a la sistemática, me dijo, bueno, si está viendo un problema que hay ahí mismo, que viven en simpatría, Bardiela crisura y Bardiela roncus, ¿por qué no se mete a hacer un poco de lo que es la biogeografía y la sistemática de este pez? ¿Por qué no solo lo separan que tienen 3 radios más de un lado y de otro? Y cuando encontramos todo eso, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, porque tampoco se conoce, no había las guías de pesca, no se conocía nada. Y bueno, hicimos el trabajo y ahí pusimos unas claves donde encontramos que no había 2, que eran 4 especies que estaban separadas y que no las podíamos separar. O sea, era muy difícil hacerlo. Lo acaba de hacer un estudiante de maestría ya con métodos moleculares, se metió, separó. Resultó que esto, que eran 4 especies, eran 2 géneros, ¿sí? Y 2 especies de Bardiela y 2 de Córbula batabana, que antes era considerada Bardiela batabana por los cubanos y por los americanos. Resultó que se separó esto y desde ese entonces, como el 80 por ahí, 80 y tantos, empezamos a trabajar lo que es la sistemática de los peces, ¿sí? En ese momento ya estábamos en el Instituto de Biología, de Reséndez se retiró, se dedicó y si alguien se acuerda del maestro Carlos Juárez, que insistía en que la última presentación que se hacía en este seminario traía una marimba y nos animaba ya con esto. Andrés Reséndiz lo metió mucho en eso, eran buenos amigos y él se dedicó ya retirado al estudio de la marimba y se tocaba en algunas actividades muy animadas en Tabasco que fue a dar allá. En ese momento el director del Instituto de Biología era José Sarucán Mefistófeles, porque lo primero que hizo cuando estábamos ahí trabajando, ¿sí? Nos dijo, sí, están bien padres los peces, los ha usted arreglado, los tiene bien mantenidos, muy curados, bien acomodaditos, como en frascos adecuados, alcohol bien preservados. Pero dígame, ¿cuántos peces hay en México? Una pregunta que no se me ha pasado ni por las nubes, ¿no? Tal fue el impacto que después nos dedicamos a hacer peces. Para 1993 ya escribimos cuántos peces había en México, ¿sí? Cómo estaban distribuidos, de qué familias, de qué, todo conocíamos ya de la diversidad de los peces mexicanos. De ahí nacieron una serie de contribuciones, ¿sí? Que fueron los peces de agua dulce, los tiburones, las rayas, la Ictiofauna estuarino lagunar y vicaria, ¿sí? Y ya después, bueno, libros donde vienen todos los nombres comunes y científicos de los peces de Estados Unidos, Canadá, México, y ahí nos hemos divertido y tenemos mucho tiempo porque ahí hay que resolver problemas taxonómicos, sistemáticos, y como aparece la biología molecular, ahora estamos metidos en más problemas de esto, no tanto que los números que ha habido han ido cambiando poco a poco, ¿sí? Poco tiempo después, hace 2010, ¿sí? Nos pidieron un trabajo que sigue en prensa, ¿sí? Así son los del Instituto Nacional de Ecología, que nos pedían los peces mexicanos y su aprovechamiento, ¿sí? Y ahí mandamos todas las listas de los peces y todo lo que había, pero sigue en prensa ese trabajo, no se ha publicado, nos prometen que ya la próxima semana, el próximo año, y así ha pasado el tiempo, ¿no? No está publicado, pero ahí vimos que los peces marinos, que son parte de la pesca comercial, ¿sí? Representan una parte importante de la diversidad de los peces de México. Y bueno, el problema es que en México conocemos los atunes y las sardinas, ¿sí? Que están pues, en la mesa de todos lados, pero poco conocemos de los peces de importancia comercial, ¿sí? Y siempre que vamos al mercado, pues ahora nos topamos con muchos problemas porque casi todo lo que hay es importado. Pero si vemos de los vertebrados que hay en el mundo, ¿sí? Que son 54,000, ¿sí? Casi 55,000, en México tenemos 5,000 y tantos especies de vertebrados, ¿sí? De peces, ¿sí? Es más del 60% de los vertebrados que hay, o sea, tenemos mucho, ¿sí? Si pensamos que lo que se mueve se come, ¿sí? Tenemos la idea de que todo esto se puede comer, pero en México tenemos nada más 3,008 especies hasta el momento, seguimos contando, ¿no? Esos son
los números que tenemos, pero están apareciendo unos peces pequeños de arrecife coralino que se desconocían. Se están dividiendo, gracias a la biología molecular, una especie que se conocía ampliamente distribuida en México, resultó que son 8 y pueden ser hasta 16 especies, ¿sí? Entonces, la taxonomía está cambiando, la sistemática molecular hace que estemos pasando de un lado, y entonces de estos 3.008 peces, ¿sí?, que hay para México, un 77% no le hacemos caso. De los peces marinos, un 12% de ese 308, ¿sí?, que son como 500, algo así, 400 y tantos, ¿sí?, se pasan, y de los de agua dulce, que es muy interesante esto de agua dulce, ¿sí?, solo un 11% se consume. De peces de agua dulce, les digo que acaban de sacar una especie, varias especies, entonces estaban como en 506 especies de agua dulce, ahorita son como 520 por ahí. No tengo el número exacto porque junto a eso ha habido un cambio tremendo en los cambios de géneros y de especies, y en muchos se han sinonimizado y otros se han entrado a detalles. Pero bueno, con Patricia Fuentes sacamos esto, ¿sí?, que fue que en total unas 471 especies eran la suma de los tiburones y rayas que se comen, con unas 395 especies en total, con todos los moluscos y todo, unas 515 especies de especies marinas y dulceacuícolas se comían en México, ¿sí? De estos, y ya por unidades pesqueras se fueron separando, que hay muchos, por ejemplo, el marlin casi no se pesca, pero es un producto que se vende al turismo, ¿sí?, se pesca deportivamente y es una cosa netamente potencial, ¿no? Pero todas estas especies que están aquí, lenguados, corvinas, jureles, lisas, a lo mejor las han oído, necesitan probarlas porque los robalos a lo mejor son muy populares, los guachinangos, ¿sí? Todos estos pelágicos menores que están aquí son productos que se explotan y muchas veces solo se exportan al extranjero, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, bueno, esto era para el Pacífico, ¿sí? Para el Golfo de México teníamos cuentas también muy parecidas, aunque aquí las cuentas eran más hacia los crustáceos, pero también había una buena proporción de peces y de tiburones, que no le tiene esta cosa, por ahí, ¿sí?, de tiburones que se consumen en ambos lados, ¿no? Si seguimos, vemos ya por la parte taxonómica cuántos géneros, cuántas familias se tienen, y se tienen 471 de los 3.008 en la pesca comercial, según la Carta Nacional Pesquera, que es un instrumento que vemos que sirve en México para tener las estadísticas, pero realmente no está reflejando lo que es el detalle, digamos, el detalle de los bacalaos que veíamos en España. No tenemos ese detalle para los peces mexicanos. Tenemos, pues, no sé, aquí, por ejemplo, mojarra, y ahí entra, pues, todo lo que es la tilapia, pero son 4 especies de tilapia, más como 40 especies de mojarras nativas. Entonces, no sabemos exactamente qué se está pescando. Ahí la precisión es muy interesante de ver, porque muchos de estos productos, ¿sí?, como la carpa, son 4 especies, la trucha es una sola especie, que son introducidas, ¿sí? Y de eso sí tenemos más o menos estadísticas fieles, pero si vemos de tiburones, no sabemos qué especies se están pescando de acuerdo a la Carta Nacional Pesquera, que ahora sí está siendo algo ya más detallado, ¿no? Se está viendo que tiene ya cantidades por regiones, ¿sí?, inclusive tiene ya algunas formas, ¿sí?, donde por estado está viendo que en Yucatán o en Quintana Roo se pesca tanto de algunas cosas que sería como serránido, ¿sí? Conocemos un mero nada más, ¿no? El mero, ¿cuál mero tenemos? ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco más de eso, que es a lo que tenemos que llegar en las pesquerías mexicanas, llegar con detalle a ver cuáles son las especies que se tienen, ¿no? Las principales familias de peces marinos, bueno, vemos que, por ejemplo, de la familia Ciani, de esos que yo estudié y no servían para nada, son de las especies que más se pescan en México. Carángidos, ¿sí? Que son los pámpanos, los serránidos, los meros, los emúlidos, se pescan y se pescan bastante, ¿sí? Pero no hay una estadística precisa para decir
qué emúlido es el más pescado, qué ciánido es el más pescado, dónde seguimos estas pesquerías. Hay incipientemente ahora para el Golfo de California algunas estadísticas, bueno, esto ya sería para el Golfo de México igual, ¿no? De serránide, por ejemplo, hay 25, 22 especies, creo, 23, que se pescan, pero es lo mismo. Por familia podemos desglosar todo lo que queramos, pero no tenemos la precisión de dónde y cómo se están pescando, ¿no? Igual tenemos, y esto ya es, digamos, para los meros cabrillas, galopas, se pescan 10 géneros, 21 especies para el Pacífico, 5 especies para el Golfo, 5 géneros, 22 especies para el Golfo de México, y aquí están resumidas ya estas estadísticas, bueno, por lo menos los nombres pesqueros, ¿no? De los emúlidos estos, que son los roncachos, burros, zarangolas, chacchic, le dicen en Yucatán, tienen diferentes nombres, roncos, ¿sí? Todos estos también se sabe que hay 6 géneros para el Pacífico, 14 especies que se explotan, 4 para el Golfo de México, 3 especies, pero si vamos al mercado, al Aurrera, no sé, al Soriana, no hay los nombres comunes, no se conoce ni lo que están trayendo, nada más le ponen algún nombre de momento, le ponen rubia y no sabemos, a rubias uno voltea a ver a todos lados, hay varias, pero de pescados no sabemos lo que hay ahí, ¿no? Los guachinangos, que es quizás el pescado que más conocemos y consumimos, bueno, pues hay 2 géneros en el Pacífico, 9 especies, en el Golfo de México hay 5 géneros, 15 especies. Ahí entra, digamos, en los llanos campechanos, que es el guachinango más grande, rojo, bonito, que por naturaleza lo pedimos cuando llevamos a Veracruz, un guachinango. Eso llevan, pero nos pueden meter cualquier cosa, no sabemos lo que estamos comiendo luego. También casi todos los guachinangos son rojos, no todos son tan rojos como el campechanus, el Perú o el Colorado, ¿sí? En el Pacífico, pero son guachinangos y no hay una estadística precisa para cada una de esas especies, entonces tendríamos que ver un poquito más sobre esto, ¿no? De los ciánidos, ahí está la tal bardiela, ¿sí? Se pescan 37 especies, participan 9 géneros, 24 especies en el Pacífico, 7 en el Golfo de México, y si ven estas corvinas, a lo mejor las han visto ustedes en el mercado, que luego están ahí, pero estas últimamente solo se exportan. El año pasado parece que hubo un excedente, llegaron a la central de abastos en México, entonces las sacaron y las teníamos en el mercado, pero no mucha gente se anima a comprarla, bueno, porque no la conoce, no sabe qué es el pescado, que es muy bueno. En Estados Unidos compran esto como si fuese pan caliente, porque es muy sabroso, pero en México no, desconocemos realmente qué es lo que tenemos de estas especies. Estas 37 especies son potencialmente algo que se debería de ir estudiando desde que estaba yo en la escuela, ¿sí? De tiburones no se diga, ¿no? Ya enseñamos que no se sabe qué es lo que se está pescando y sobre todo se han encontrado que están los cuerpos de los tiburones en el fondo, ¿sí? Pero hay 12 géneros del Pacífico y del Atlántico, escuatinas, galeoceros. Los que más se pescan comercialmente son carcarinos y Rhizoprionodon, ¿sí? Que son quizás los más conocidos, el tiburón toro, y estos les dicen tiburones mamones, creo, un tiburón, pero son los que nos venden como cazón aquí, ¿sí? Lo venden como cazón en Campeche y tiene una gran pesquería y hacen el pan de cazón, hacen muchas cosas. Son estos Rhizoprionodon que le llaman cazones, ¿sí? ¿Qué se hace ahora? Y esto es querer perder soberanía. El país no tiene una certificación, entonces hay organismos internacionales, Marine Stewardship Council, que ahora certifica las pesquerías, ¿no? Ya teníamos el problema del atún tropical que nos llegó con un embargo desde los años 70 del atún, que ya nos lo han quitado como 3 veces, pero regresan y nos lo vuelven a poner. Y ahora nos metemos a certificar con el Consejo de Administración Marina, que sea la traducción del Steward Council, ¿no? Y es un organismo internacional independiente, dicen todos, pero no son independientes, siempre llevan algún fin, no tiene fines de lucro, está promovido por el World Wide Fund y Unilever, que son quienes se dedican a la conservación de la naturaleza, y que es en Londres, no en Estados Unidos.
¿Qué pasa con esto? Bueno, buscan mantener las poblaciones, mantener las características de los ecosistemas y aplicar las leyes nacionales e internacionales. Muchas veces ya se meten a la extraterritorialidad, como pasó con el atún. Supuestamente estos no lo hacen, pero sí nos dan la promesa que bueno, van a salir nuestros pescados certificados con su sello, y pues es tratar de verificar que tiene un certificado de pesca sustentable, ingresos nuevos al mercado, un valor añadido que es la latita o el símbolo de la bolsa que lleva el certificado de la pesquería sustentable, y son las oportunidades del etiquetado que nos dan cosas así. Y bueno, hay pesquerías, ¿sí?, que se están certificando, como la de los pelágicos menores en Sonora, pelágicos menores en California, Sinaloa, Nayarit, y esos son los peces como la corvina, como las bardielas esas, algunos guachinangos que no se consideran buenos, y entran varios productos que están ahí en esta pesca certificada, que ya están trabajando. El atún de aleta amarilla y el barrilete con caña y lina en California son otros de los que se han certificado para poderlos vender, ¿sí? Darle un aspecto de que se puedan vender mejor que los productos. De los productos de agua dulce, pues realmente no hay mucho que presumir, porque o son tilapias, o son carpas, o son lobinas, ¿sí?, o son bagres de canal, que todos son peces introducidos en el país. Las mejores pesquerías que se conocen ahora en el país son los de la tilapia, porque están en las presas, han inundado las presas de tilapias, y es lo que comemos y lo tenemos como blanco del Nilo, como pescado blanco, está en los supers, en todos lados, en el tianguis venden esto, y es un pescado que es introducido, pero que es lo que mejor se conoce hoy en día en pesquerías. No está mal, el comer pescado trae más proteínas, tiene más cosas, pero bueno, esto ha dañado mucho a los peces nativos mexicanos, tanto que hay presas en México que ya no hay peces nativos, ¿no? Los peces que llegan a los ríos han desaparecido, además de otras especies invasoras que tenemos en el país, ¿no? Consumir un pescado blanco de esta talla, pues es prácticamente imposible. Estos blancos de Pátzcuaro ya no se encuentran prácticamente en el mercado, ¿no? Tenerlos de esta forma es algo delicioso, pero no se encuentran estos pescados ni en restaurantes muy afamados, ni que se pague, pero son pescados que deberían de tener una pesquería. Esta pesquería tiene desde 1936 que vino Fernando de Buen a México y quiso desarrollarla. Se han gastado miles y millones de pesos y no tenemos un pescado blanco en los súperes, ¿no? Este pescado blanco de Pátzcuaro no lo podemos ver. Vamos a Pátzcuaro, nos lo comemos, o a Chapala, comemos unos pescaditos muy pequeños que se pueden comer, pero no lo vemos en los mercados. Argentina, que empezó en 1985 su plan de desarrollo del pejerrey, que es un pez muy parecido a este, lo está exportando a Europa, el pejerrey ya procesado y todo. Aquí ha habido, no sé si corrupción o algo, pero no tenemos peces. Y bueno, los peces de agua dulce, el problema es que todos nuestros ríos están sumamente dañados. Yo espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta sobre todo lo que dijimos, aquí estoy a sus órdenes. ¿Sí? Por ejemplo, mucha gente también ha dejado de comer pescados porque se habla que los peces del Pacífico tenían como radiación, ¿no? Bueno, que habían sufrido por toda la liberación que tenía de radiación la Fukushima. Sí, la planta nuclear japonesa se sabe que llegó a Alaska un poco, ¿sí?, de esa radiación nuclear que se les escapó. En los mares tropicales no se ha detectado, ¿sí? De hecho, en Hawái se sigue comiendo pescado normalmente, y es como decir que no comemos carne de res porque hay la enfermedad de las vacas locas, ¿no?, que está en Inglaterra. Yo creo que el pescado es muy bueno y se puede comer bien, ¿no? Sí. Del Golfo no hay ningún problema. El problema es la gran contaminación que tenemos en nuestros mares, ¿no? También se dice que
se están comiendo muchos peces, los plásticos, y esos plásticos no se digieren, no se degradan, se los comen otros peces, llegan a otras cosas y es peligroso, pero bueno, también las vacas están comiendo pastos que no sabemos ni qué hacen, ¿no? Entonces, todo lleva lo suyo, ¿no? Los cerdos no sabemos qué comen, si están en un chiquero, nos comemos la carne de cerdo igual. Los peces yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que comerlo porque creo que es la proteína más fuerte. Héctor. Sí. No tengo una pregunta específica, pero he visto las pesquerías de sardinas en el Golfo de California. Pescan unos volúmenes espantosos. Y hemos visto cosas raras. ¿Tú sabes algo de cómo están esas pesquerías? Las cosas raras que hemos visto es que se mueren los pelícanos de hambre o se vuelven cleptoparásitos de las fragatas que son cleptoparásitos, etcétera, etcétera. Hemos visto mortandad de bichos que dependen de la sardina. ¿Qué está pasando en el Golfo? ¿No sabes? Bueno, tengo entendido que no pasa nada supuestamente, o sea, pero lo que sí es cierto es que las mejores pesquerías son las de sardina. Y no ha pasado nada, y te puedo casi garantizar de eso, porque la mayor parte de lo que es sardina se convierte en harina de pescado, ¿sí? Y la harina de pescado sigue haciéndose purina, y esa purina se la come todo mundo, ¿no? La comida de los perros, de los cerdos, de las vacas, de muchas cosas. Y creo que no hay tanto problema. Es un producto que es muy abundante en México, ¿no? De hecho, hay demanda todavía desde la Segunda Guerra Mundial, porque las poblaciones gringas, porque está la misma sardina está distribuida desde Oregon hasta Perú, pero las pesquerías fuertes, porque ahí están las grandes corrientes que nos dan estas pesquerías, afloramientos, se encuentran en México. Entonces migran hacia México y los gringos no les gusta mucho que les digan que se pesca la sardina, que fue básica en la Segunda Guerra Mundial para alimentar a los americanos, ¿no? Entonces se pesca y se pesca mucho, pero no creo que haya tanto problema. A lo mejor sí hay lugares por la contaminación de minería, no sé, acaban de poner la mina esta a mar abierto, se dice, en frente de La Paz, ¿no? ¿Qué está saliendo de ahí? ¿Cómo están tratando esas aguas? A lo mejor ahí vienen los problemas, pero que yo sepa algo en especial, no. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, mi programa es como de problemática que tienen las pesquerías, es como la sobreexplotación de los mismos peces, ¿no? No hay algún listado que se haya sacado ya de la CONAGRE, de la Semanal, en el cual se listen como las vedas o los peces que se pueden comer en las diferentes zonas exclusivas del país. En la Carta Nacional Pesquera viene eso, de algunas especies, ¿no? No de todas, está medio fragmentado, pero viene, ¿sí? No se conoce, te digo, no hay estudios tan precisos como para decir, bueno, la garlopa no se coma de julio a noviembre porque es cuando se reproduce. No hay esa precisión, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el problema de la vaquita, no conocemos todavía cuándo y dónde se reproducen bien las totoabas. Sabemos reproducirlas afuera. Las totoabas es un pescado que está en el Alto Golfo de California, acompaña a las vaquitas marinas, ¿sí? Y este es el problema de la vaquita, pero las totoabas se sumergen, no salen, todo. Han pescado totoabas, las han reproducido in vitro fuera del mar, las han regresado y por eso dicen que se puede pescar la totoaba. Pero es de las cosas precisas, ¿no? Las sardinas sí se lleva un buen patrón porque ya se sabe desde dónde vienen, cuándo se reproducen, cómo se reproducen, cuándo se pescan. Ahí sí hay, pero datos más allá de eso no hay mucho más, ¿no? Bueno, los atunes un poco, aunque no se sabe. Como llevan un círculo prácticamente todo del Indo-Pacífico andan los atunes, se sabe cuándo se reproducen, cuándo encuentran pequeños, pero no cuándo hay todo esto, lo que mencionas, ¿no? Otro. Pero, ¿y de tiburones? ¿Qué dices? Es que también en el Golfo hemos visto un decline. Bueno, esa es la terrible pesca que hay y nos tocó verlo en Mazatlán. Llegan los pescadores solo con las aletas, ¿no? Las aletas es una cosa, el aleteo, el precio en el mercado de las aletas está llevando un decline en todo México, no nada más en Mazatlán o en La Paz, ¿no?
no hay mucho tiburón. Vimos mucho tiburón en Chamela ahora que salimos, ¿sí? Sí llegan muchos tiburones y completos, no están aleteando ahí. Pero si se dan cuenta, los japoneses o los chinos van a ir por las aletas ahí. Pero lo que queremos es que se pesque menos tiburón, ¿no? De hecho, se pusieron unos en la NOM 126, o una de esas NOMs que sacaron, para proteger a los tiburones martillos, que son 5 especies, así a diferentes especies, tratando de cubrir este aleteo que sí es lo que está acabando con las poblaciones de tiburones. Además de que, bueno, no debería de haber pesquería sobre los tiburones, ¿no? Los tiburones son de muy lento desarrollo y reproducción y realmente no se deberían de pescar, ¿sí? Pero bueno, pues hay control. La Secretaría, bueno, de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene sus formas de hojas de arribo y ahí se conecta, pero realmente no hay un control, ¿no? De eso. Sí se tiene que decir que se pescó, si es tiburón lo ponen en un lado, pero es tiburón en general, no sabemos qué especies, ¿no? Hay especies que son muy, muy sensibles a que a lo mejor ya desaparecieron y no sabemos cuáles serían. ¿Sí? Habló de los peces continentales, ¿son introducidos la mayoría en cuanto a los de agua dulce? O sea, tenemos más de 500 especies en México de peces en aguas continentales, de agua dulce nada más. Y los más explotados son los introducidos. ¿Especies ya que estén catalogadas para potencial explotación, mexicanos? Bueno, mexicanos tenemos la trucha que es introducida en todo el sur del país, es introducida en el norte, ¿sí? Hay trucha que es nativa, ¿sí? Esa es una, ¿sí? Ciprínidos, que son de la familia Las Carpas, México tiene una diversidad grandísima y son pescados comestibles, pero nadie se ha fijado en tratar de reproducirlos o hacer algo, porque digamos el género Gila podría ser susceptible y son unos pescados hermosos, ¿sí? El género Algancia en el centro del país tiene, y se lo comen, ¿no? En Michoacán es tradición comer y son peces que toman buen tamaño y que serían explotables, pero el resto de los peces de agua dulce no tienen tallas así como muy pesqueras, ¿no? Pero cosas así delicadas como el pescado blanco de Chapala, el blanco de Pátzcuaro, alcanzaban tallas de 30 a 40 centímetros y ahora ya no se conocen esos, ¿sí? Sería muy bueno que se desarrollara pues un proceso de acuacultura para tener estos peces en México, pero no se ve cómo hasta el momento. Sí. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que sería, digamos, en este aspecto de que no se consumen muchas especies mexicanas, qué faltaría pues, el país para impulsar justamente el consumo de las especies nativas? Pues conocer, ¿no? Ir al mar, ver quizás programas donde se hable más de los peces mexicanos y darlos a conocer, porque si seguimos en la ignorancia y no ver eso, muchos conocen que el ganado Hereford, que el puerco de York, todo en tierra es conocido de alguna forma, pero cuando se trata de los peces, conocemos, no sé, los atunes, los sardinas, el bacalao importado, la tilapia, o sea, son cosas que conocemos poco y que hay una gran diversidad que se puede consumir y que sería, yo creo, México un país casi autosuficiente con los peces que se tienen, llevando bien las pesquerías para que no desaparezcan. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario sobre las matemáticas que deben de dominar los alumnos para iniciarse en la biología pesquera. Por 1 y 2, que llevamos aquí en la facultad, yo quisiera decir que la parte estadística, las herramientas que hay ahora, y muchísimas más, muchos que incluyan algunos casos diferencial, las matrices, y todo lo que ahora es fácil hacer con las computadoras. Hace algunos años las bases de datos tronaban las computadoras y no podían hacer nada más. Ahora sí se puede, y yo creo que la facultad está cumpliendo su aniversario, pues es de las mejores en México, entonces hay que aprovechar la matemática. Gracias.
Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? Pues le damos las gracias. Sí. Quizás no se come tanto el pescado por el precio también, ¿no? Porque yo me acuerdo antes la mojarra era muy barata y ahora tiene otro precio. Entonces, no sé si porque no hay que se ha encarecido por eso o porque se va a subir. Bueno, el precio del pescado no es por el precio que tengas, sino los introductores del pescado, ¿no? Pasa por varias manos y el último es el precio final, ¿no? Uno llega a la comercial mexicana y tiene un precio, ¿sí? La mojarra, ¿sí? Pero la mojarra realmente es abundantísima en las presas. Uno va a la presa y además comer en una presa una mojarra es una cosa que es casi un guachinango. Salen rojitas, bonitas las tilapias, ¿sí? Y ahí se las puede uno comer bien. Y no le cuesta más de 10, 15 pesos. ¿Sí? Cuando llega aquí al mercado de la Ciudad de México o a los mercados de provincia, ya va incrementado el precio del que se lo compró al pescador, del que lo movió en la camioneta, del que lo dejó entrar en la caseta, del que lo llevó a la central de abastos y el que lo llevó al súper. Son precios que se van agregando, ¿sí? Pero no debe ser tan caro el pescado, ¿sí? Y en la mojarra es el mejor ejemplo de eso, debería ser. Y era baratísima, pero de pronto, como ya dejaron de traer pescado, casi todo se exporta, ¿sí? Entonces ahora nos meten a fuerza esto. Además de que el blanco del Nilo y este pescado blanco, como ya lo empaquetan y lo congelan, ya lleva un valor agregado además de esto, ¿no? Supuestamente va limpio de enfermedades y todo. Lleva otro valor, pero si va fresco y congelado no debe de tener ningún problema. Igual pasa con los guachinangos, con todos los peces que hay aquí. ¿Sí? Traerlos es lo que cuesta. Bueno, pues le damos las gracias. Ya tiene otra pregunta. Sí. ¿Qué se realiza en México es mexicano? ¿Perdón? ¿Qué tanto de la pesquería que se realiza en México es mexicana? Es como que a veces también tienen empresas o personas de otros países a realizar pesca. Entonces, como que no sé si eso también puede influir en que tal vez todo el pescado, mucho pescado se vaya por la exportación y entonces así entra a México. Bueno, te voy a contestar tres cosas así muy rápidas. Una, México tiene como país ribereño, ¿sí? Junto con otros países tiene acuerdos de pesca ribereña. Cuba entre los años 70, 80, 90 se acabó, nuestros meros, ¿sí? Pero se fue Cuba, ya no pesca en México, se los acabaron y ahora hay muy poco mero, ¿sí? Venían en barcos rusos y se llevaban todo, pero era un tratado que México no explotaba eso, entonces Cuba tenía derecho a hacerlo, ¿sí? Igual que México, si hubiera necesitado pescado, hubiera ido a Cuba, podía pescar a los alrededores de Cuba por el mismo tratado ribereño. El problema que dices es, entran compañías gringas aquí en México, gringas y son estadounidenses, perdón. Entró una compañía hace años, en los años 80 y algo, ¿sí? Se llamaba Ocean Garden, que comerciaba todo el pescado y lo exportaba, ¿sí? Pero el sobrante lo vendía para México, entonces encontramos camarón de Ocean Garden, buen camarón, encontramos filete de mero, buen camarón. Podemos encontrar ahora en tiendas departamentales de estas, filete de lenguado, por ejemplo, que no hable de los lenguados, pues son pez plano, ¿sí? Que es delicioso, ¿sí? Pero es carísimo, ¿sí? Lleva un precio agregado esto. Pero sí, hay compañías y hay mexicanos que pescan, ¿sí? Casi todo es mexicano ahora porque no tiene mucho chiste venir a México, hay mucha diversidad y no somos así un país tan productor de peces. O sea, como pasaría, importamos mucho bacalao, nos gustan las costumbres españolas, nos dejaron el bacalao aquí, ¿sí? Entonces importamos todo el bacalao que venga, inclusive nos cambian el bacalao, nos meten tiburón salado y nos lo comemos. No hay problema, pero esa costumbre nos obliga a importar bacalao noruego y bacalao canadiense, ¿sí? Que le llaman langa, no sé si han visto, vean, ahora en Navidad vayan a la tienda y van bacalao langa, ¿sí? Ese langa es canadiense y el bacalao noruego es otro. ¿Sí? Pero nos lo meten en el mercado y lo compramos, ¿no? Y ahí estamos. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Ninguna?
Gracias a ustedes. Pasemos a sentarnos. El Tucito,